Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer como fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceda por mí. La samaritana le dice a Jesús, le recrimina, ¿cómo es posible? O le echa en cara, ¿cómo es posible que siendo judío me pidas de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús no se achica frente a esa respuesta, por supuesto que Jesús nunca se achica, y entonces le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, vos le pedirías y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Podemos imaginarnos el desconcierto de la mujer, ¿no? Ella no sabe con quién está hablando. De a poquito, ¿no? Vamos a ver cómo de a poquito ella se va enterando quién es esa persona, ¿no? Su curiosidad la lleva a continuar con ese diálogo y después va a ir viendo, va a ir intuyendo, ¿no es cierto?, quién es esa persona que tiene enfrente. Y entonces, pero Jesús le está hablando de esa necesidad que tenemos los seres humanos, porque nosotros estamos llenos de necesidades, ¿no es cierto? O sea, necesitamos comer cuando tenemos hambre, necesitamos beber cuando tenemos sed, necesitamos abrigarnos cuando tenemos frío, necesitamos tener una casa propia, necesitamos tener una independencia, necesitamos tener plata para llegar a fin de mes, necesitamos tener salud, necesitamos ser felices. Entonces, claro, el ser humano está lleno de necesidades y nosotros vivimos buscando la manera de resolver todas estas cosas y vivimos con esa inquietud interior, porque vieron, nosotros vamos buscando una cosa y después a veces pensamos que cuando consigamos eso, entonces ahí vamos a ser felices. Yo considero un ejemplo, digamos, así como bastante elocuente de lo que es el deseo de felicidad, es el viernes para el estudiante secundario. O sea, lo mejor que le puede pasar al estudiante secundario es que llegue el viernes. Además, todas sus expectativas están puestas en el viernes a la tarde, ¿no? El viernes a la tarde es el día en que el estudiante llega a su casa, tira los libros, le dice, vieja, tráeme el Nesquik o lo que tome. Y entonces empieza a armar los programas, ¿no? Partido de fútbol, salidas con los amigos, con las amigas, etc. Bueno, todo la expectativa que el estudiante secundario se hace para el fin de semana, ¿no? Y bueno, el fin de semana supongamos que es espectacular, aun cuando fuera espectacular se termina. Es decir, siempre después del domingo viene el lunes. Y siempre el lunes trae consigo, ¿no es cierto?, las cosas que uno no hizo, lo que le faltó. Yo tenía un compañero en el colegio que llegabas el lunes a la mañana y te decía, ¿hiciste el mapa de geografía? ¿Trajiste la redacción para lengua? Te estaba esperando para recordarte todas las cosas que no habías hecho, todo lo que te faltaba, todo el papelón que ibas a hacer. Bueno, nosotros estamos como continuamente intentando llenar esos vacíos, intentando poder conseguir aquello con lo que soñamos, ¿no? Y siempre hay alguna cosa más. Bueno, un paradigma también de lo que es ese deseo continuo que tenemos los seres humanos es la vida de San Agustín. A mí me gusta mucho la vida de San Agustín,
porque aquel hombre iba detrás de la felicidad, pero con todo. Es decir, él confundía felicidad con placer, ¿no? Buscaba la felicidad, pero se enganchaba con el placer. No sabía que lo que necesitaba no era placer, sino felicidad. Lo va descubriendo también de a poco. De a poco va descubriendo esa agua, ¿no es cierto? De poco va descubriendo aquello que va a saciar su sed. En un momento determinado, él descubre, ¿no es cierto?, que todo eso, esos lugares donde había buscado la felicidad, ahí no la iba a encontrar. Y entonces le dice: Señor, yo te buscaba fuera de mí y tú estabas adentro mío. Pero yo te buscaba, dice, en aquellas cosas bellas que habías hecho, hasta que gritaste y rompiste mi sordera, brillaste y rompiste mi ceguera. Porque nos has hecho, Señor, a tu medida y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, entonces él tenía como una especie de diálogo con las criaturas, con todas aquellas cosas en donde él había ido a buscar la felicidad, ¿no? Entonces, él cuenta, ¿no?, que le preguntaba a las criaturas si ellas eran su Dios. Y entonces las criaturas le decían, dice: nosotras somos bellas, pero no somos tu Dios. Busca más arriba. Está bueno ese diálogo, ¿no? Es un diálogo así como un diálogo cortito, pero que refleja esa realidad de nuestra existencia. Necesitamos esa agua que salta hasta la vida eterna, y muchas veces lo que hacemos es ir a buscarla en los lugares en los que no está. Decía, ya en el Antiguo Testamento está esa queja del Señor, ¿no?, de aquellos que han dejado las fuentes del agua viva y se han ido a buscar agua en cisternas agrietadas. Me llama la atención cómo con la cisterna agrietada deja pasar también toda la porquería que hay, ¿no?, todo el barro, qué sé yo, todas las sustancias. Ya es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo, dejarme a mí fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. ¿Se acuerdan de Sandro de América? Así como se arroja de costado, así como se escapa el agua entre los dedos, así mi alma tu imagen arrojó. ¿Qué tal, Sandro de América? Bueno, vieron que eso, el agua se nos escapa entre los dedos, ¿no? Las cisternas agrietadas también son esas, no permiten retener el agua, ¿no? Aquí cita a Racine, fíjense qué cultura, ¿no? Dice: y seguimos huyendo locamente, buscando turbias fuentes enfangadas, cisternas de paredes agrietadas, por donde el agua se pierde inútilmente. Bueno, esta es la realidad un poco de nuestra vida, que vamos buscando aquellas cosas y las vamos buscando en otros lugares distintos, donde no están, donde no las vamos a encontrar. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está hablando. ¿Cuál es el don de Dios? ¿En qué consiste el don de Dios? El don de Dios es el mismo Jesucristo. Hace unos años leí una cosa muy linda, no sé dónde era. Decía que Dios primero nos regala sus dones, primero nos da aquellas cosas que a nosotros nos vienen bien, de las que estamos necesitando, nos regala la naturaleza, nos regala nuestra propia vida, nos regala las criaturas que están a nuestro alrededor, pero al final, dice, termina dándonos el regalo más importante, que es Él mismo.
Primero nos da sus regalos, después se nos da Él. Él mismo, el mismo Dios, viene a ofrecernos su amistad. Por eso también nosotros tenemos que de a poco ir dándonos cuenta de quién es aquel que nos está buscando, quién es aquel que sale a nuestro encuentro, quién es aquel que quiere meterse en nuestro interior. Es la única manera que nosotros tenemos de conocer a Dios, es conociéndolo a Jesucristo. Dios se nos da. ¿Por qué el Verbo se encarna? El Verbo se encarna porque sabe que nosotros, para amarlo, tenemos que conocerlo. Para enamorarnos de Él, de alguna manera nos tiene que entrar por los sentidos. Es cierto, no tenemos solo su presencia física, ¿no? Lo tenemos en el misterio, ¿no? No tenemos el misterio. Pero a través del relato de su vida y a través de esa presencia suya en nuestro interior, nosotros vamos conociendo y nosotros vamos experimentando cuál es ese don de Dios, cómo es ese regalo que Él nos hace. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan, el Hijo del Hombre, Él nos lo ha mostrado. Y entonces nuestro trato con Jesucristo es la puerta de entrada al conocimiento de Dios. Felipe le dice, ¿no? Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me has conocido, el que me ve a mí, ve al Padre. Cristo es, perdón por la palabra que voy a utilizar, es el invento divino para achicar la distancia que existe entre el infinito y lo limitado, para salvar la distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura. ¿Cómo hacemos nosotros para enterarnos de quién es Dios y conociendo a Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? San Agustín también decía, qué buena cosa que es la verdad y qué buena cosa que es la vida. Ahora, ¿para qué nos sirve la verdad y para qué nos sirve la vida? ¿O qué utilidad tiene para nosotros la verdad y qué utilidad tiene la vida si nosotros no sabemos cómo alcanzarla? Por eso, antes de decir que Él es la verdad y la vida, nos dice, yo soy el camino. Cristo, siendo Dios, por ser Dios, es la verdad. Por ser Dios es la vida. Por haberse encarnado, por ser hombre, por mostrársenos a nosotros, se convierte en el camino para llegar hasta la verdad y la vida. Por eso Jesús le dice a esta mujer, si supieras quién es el que te habla. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Porque uno lee esta página del Evangelio. ¿En cuánto tiempo se lee esta página del Evangelio? Si nosotros la leemos de corrido, en 1 minuto y medio ya terminamos de leer la historia. ¿Cuánto tiempo duró esa charla de Jesús con la samaritana? No sabemos. A lo mejor duró 1 hora y media, supongamos. Esto es, el evangelista hace como una especie de resumen y tampoco cuenta todo lo que a ella le pasó en su interior y de qué manera bueno, nos cuenta, es como una especie de resumen el que hace el evangelista, ¿no? Pero de todos modos sí podemos entender qué es lo que a ella le pasa. Lo que a ella le pasa es que se entera de quién es aquella persona con la que está hablando. Es un poco lo mismo que le pasó a San Pablo. La conversión de San Pablo. ¿En qué consiste la conversión de San Pablo? Pablo no se convierte del pecado a la virtud. No se convierte de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. Pablo era un hombre absolutamente fiel a su propia conciencia. Era un hombre que era coherente con sus ideas. Él
perseguía a los cristianos porque realmente en su interior creía que los cristianos iban en contra de la ley de Moisés. O sea, él era un defensor de la ley de Moisés, de las tradiciones de sus antepasados, de la religión de su pueblo. Creía, ¿no? O sea, él pensaba, como pensaba que los cristianos iban en contra de la ley de Moisés, entonces perseguía a los cristianos. Hasta que, camino de Damasco, se encuentra con esa luz en el camino que lo derriba, no sabemos si del caballo, del carro, del sulky, no sabemos en qué iba, pero lo tira al suelo, ¿no? Y le dice, y escucha esa voz que dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la respuesta es: ¿quién eres, Señor? ¿Ven? Esa identidad de Jesús que de momento se le esconde. Y entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Es como que inmediatamente se topa con la persona de Jesús. Eso es lo que le pasa a Saulo. Él no se convierte del pecado a la virtud, se convierte del no conocer a Cristo a conocer a Cristo. Se convierte en un cristiano, porque el cristiano es el que, no es fundamentalmente el que profesa, así lo dice Benedicto XVI, ¿no? Ser cristiano no empieza con una doctrina, no empieza con una moral, o podríamos decir, ser cristiano no consiste primariamente en una doctrina, o no consiste primariamente en una moral. Hay una doctrina cristiana y hay una moral cristiana, pero el cristianismo fundamentalmente consiste en el encuentro personal de cada uno de nosotros con Cristo. Eso es el cristiano. El que me ve a mí, ve al Padre. El que en Cristo, ¿por qué? Porque en Cristo radica toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en Cristo encontramos ese infinito. Hace un tiempo leí una cosa que me gustó mucho, habla del deseo, ¿no? Y entonces dice, deseo en latín significa desiderium. Y desiderium viene de sidere, de las estrellas, ¿no? Del cielo. El deseo es como la nostalgia del infinito, es la nostalgia de Dios. Es aquello a lo que nosotros estamos aspirando y encontramos acá en esta vida fragmentariamente. Y alguien también decía, ese deseo que nosotros tenemos de las cosas materiales o de saciar nuestras necesidades o de darnos los gustos, en última instancia no son más que una especie de eco de la necesidad que tenemos del infinito. Es como un recordarnos, ¿no? Sí, esto está bien, esto te hace falta, esto es necesario, esto es bello, ok, pero no es todo lo que necesitas. Yo no sé si ya les hablé de esto o no, y que Dios me perdone por la comparación, ¿no? Hace unos meses vi uno de estos posts que aparecen, que te los mandan por WhatsApp o que aparecen en Facebook. Y entonces era una chiquita de 4 años más o menos aproximadamente que está asediando literalmente a un chiquito de la misma edad. El chiquito un poco tímido, ella totalmente audaz. Entonces ella lo mira y le dice, ¿vos te llamás Google? No, le dice el chico, ¿por qué? Porque tenés todo lo que yo busco, dice. Bueno, pido perdón al Señor por la comparación, ¿no? Pero es decir, nosotros necesitamos un montón de cosas, ¿no? Necesitamos muchísimas cosas. Todas esas cosas que nosotros necesitamos están en Dios. Están en aquel que sale a nuestro encuentro, en aquel que viene a buscarnos, en aquel que nos ofrece esa agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? Juan Pablo II, cuando nos habla de la encarnación y cuando nos habla
también de Dios, también nos dice que Jesucristo, Dios al encarnarse, nos revela quién es Dios, porque nos trae a Dios a este mundo, pero a la vez también nos revela quién es el hombre. Nos revela qué somos nosotros. Somos una, como decía alguien, ¿vieron la composición química de yo me acuerdo del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? O sea, ¿qué somos? Somos una mezcla de elementos químicos, somos una masa de músculos, somos una inteligencia encarnada, somos un robot. ¿Qué somos? O sea, ¿con qué se puede comparar el ser humano, no? O cuál es la condición propia, qué es lo que nos define, ¿no? Bueno, nosotros conocemos lo que es el hombre viéndolo a Jesús. No conocemos lo que es el hombre viendo lo que era Adán. Adán era un borrador, digamos, de lo que es el hombre verdadero. Era como, sí, un bosquejo, ¿no? El hombre verdadero es Jesucristo. El hombre al que hemos de imitar es Jesucristo. El que nos enseña la dignidad que nosotros tenemos es Jesucristo. Jesucristo es el que nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. Nuestra dignidad es la dignidad de hijos de Dios. No somos un desastre, no somos guau, pero tampoco somos un desastre. El otro día, hace unos meses, para mi último cumpleaños, uno de los que vivía ahí en la misma residencia en la que yo vivo, como sabe que me encanta Lelutier, me hizo unos versos. Entonces, cada una de las estrofas terminaba con un verso de Lelutier. Entonces, claro, yo de vez en cuando digo, qué sé yo, me vienen a la cabeza algunas de mis limitaciones, entonces me dice, la estrofa decía, a veces piensa que es un desastre, pero no se preocupe, dice, usted no es totalmente inútil, por lo menos sirve como mal ejemplo, dice. Entonces, a veces nos creemos que somos unos genios y que hacemos todo bien y otras veces nos creemos que somos un desastre, que somos una porquería, que no servimos para nada. Pascal tenía una frase que muy buena, un pensamiento muy bueno, decía, el conocimiento de Dios sin el conocimiento propio engendra soberbia. No el verdadero conocimiento de Dios, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Ellos conocían algunas cosas que Dios había dicho, conocían algunas cosas que Dios había prescrito, y como conocían algo, entonces ellos se creían mil, ¿no? Pero no se conocían a sí mismos. Entonces, el conocimiento de Dios, entre comillas, sin el conocimiento del hombre, engendra soberbia. El conocimiento de la condición humana, sin el conocimiento de Dios, engendra desesperanza. Es decir, cuando nosotros conocemos nuestras limitaciones, pero no conocemos el poder de Dios, entonces nos decimos, bueno, soy un desastre, no sirvo para nada, soy un inútil completo. Pensamos eso. La respuesta, dice, la solución está en el conocimiento de Jesucristo, porque conociendo a Jesucristo conocemos nuestra limitación y conocemos el poder de Dios. Bueno, en Él está nuestra fuerza, en Él está esa agua que salta hasta la vida eterna, en Él está a Él podemos acudir, ¿no es cierto?, para esos momentos de necesidad. En Él encontramos esa agua que salta hasta la vida eterna, en Él saciamos esa nostalgia que tenemos de infinito, ¿no? Porque nuestra cabeza está hecha para buscarlo todo, ¿no? Y nuestro corazón está hecho para amar todo. Digamos que el mundo, la criatura se queda corta, ¿no?, para saciar toda esa necesidad.
Pero ahí lo tenemos al Señor, ¿no? Ahí lo tenemos a Jesús, que es ese Dios encarnado que nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras necesidades y hasta qué punto nosotros podemos saciarlas, ¿no? Ahí en Él lo vamos a encontrar, ¿no? Esa agua que salta hasta la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.